o estaban bajo tierra. Fútbol. Uruguay pondrá pocas entradas a la venta para visitar a la Argentina en la Bombonera. La Asociación Uruguaya de Fútbol tendrá 1.800 tickets a disposición para el partido del próximo jueves 16 de noviembre, pero solo 700 se pondrán a la venta para los hinchas. La prioridad de las entradas será para los dirigentes y allegados del organismo y el saldo restante se pondrá a la venta para el público general vía online a un precio estimado de $150. El seleccionado uruguayo dirigido por Marcelo Bielsa visitará a los campeones del mundo el próximo jueves por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. A pocos días de las elecciones, es algo frustrante tener que enarbolar banderas de luchas que creíamos superadas o enunciados que no solo la política declama, sino consignas que hoy el sentido común revela como una obviedad. La respuesta tendría dos vertientes posibles. Una podría ser una falla en la transmisión y consolidación de la identidad nacional. La otra posibilidad es que el fuerte aparato comunicacional de la derecha nos haya golpeado en la línea de flotación de nuestro bagaje histórico, social y cultural. O quizás sean ambas vertientes las causas de la crisis y sea lo que hoy nos exige una nueva ronda de acciones, debates y movilizaciones que tiendan a perpetuar los mensajes libertarios, no los malversados enunciados libertarios de la antipolítica, sino las voces gestadas por los que diseñaron nuestra identidad con un sentido de soberanía e independencia. Este momento histórico nos exige volver a poner en el debate público y defender los valores de la solidaridad, de la realización conjunta, de un Estado inclusivo, de los derechos a la educación y a la salud, es decir, la construcción de una sociedad dinámica, sustentable en lo político y en lo económico. Debemos apelar a nuestros recursos naturales, a nuestro trabajo, desarrollando nuestras capacidades intelectuales para lograr intercambiar con el afuera en condiciones de paridad. Si hay algo que el gran poder no quiere, es precisamente eso, nuestro desarrollo. Por eso la batalla hoy debe ser en todos los frentes y en especial en aquellos que nos hacen dependientes de factores externos. Uno de los puntos más importantes para nuestro bienestar es lograr un consenso de reflexión político-intelectual irrenunciable en la mirada hacia la ciencia y la tecnología.
aquí estamos pa' que te recueste. Si quieres mi machete te muerde. Y esa mirada exige o nos pide y nos grita que convoquemos a aquellos que tienen una claridad meridiana con respecto a, no hablo de los beneficios en el sentido de lo personal, sino los beneficios como identidad soberana de desarrollar nuestros conocimientos, nuestra ciencia y nuestra tecnología con un grado de comodidad, y digo comodidad en el sentido de que nuestros científicos, nuestros intelectuales no tengan que estar penando como lo hicieron durante el gobierno de Macri, algo que habíamos reconquistado en los 2000 con Néstor y Cristina, y no estoy hablando de lo partidario, voy a hacer una diferencia acá importante, sino que es el pensamiento inclusivo de mirar todo el cuadro, de mirar la película entera y no las fotos, en los que hay un lugar preponderante, importante, central, protagónico de la ciencia y la tecnología. Entonces, digo, invitamos a la gente que sabe. Está por Zoom, no pudo llegar al estudio, alguien que ya había estado aquí con otro compañero, con otro amigo, Eduardo Borkim, y se trata de Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET, que por estos tiempos el CONICET estuvo en boca de mucha gente, porque una de las primeras cosas que dijo el libertario, lo digo entre comillas y con sorna, fue de financiar, echar a todos los científicos, algo así como mandarlos a lavar los platos, que alguna vez dijo el amigo Domingo Cavallo. Ana Franchi es investigadora superior del CONICET, aparte de la presidencia, es licenciada y doctora en ciencias químicas, pero aparte tiene otra cosa importante, que es militante feminista dentro de las ciencias y la tecnología, y eso tiene un valor agregado importante a la función de Ana. Y aquí en el estudio conmigo, Diego Hurtado, que es doctor en física y desde mediados de los 90 se dedica a la historia. Esto es importante porque de alguna manera traza o hace a la trazabilidad de su carrera algo importante, que es la historia de la ciencia y tecnología en América Latina. Actualmente es secretario de Planeamiento y Políticas de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ministerio es, ¿cómo se llama el nombre completo? Ciencia, Tecnología e Innovación. E Innovación. ¿Sos o fuiste vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica? En simultáneo. En simultáneo. Es profesor universitario y es investigador también del CONICET. Gracias a ambos por estar aquí y para, de alguna manera, poner de relieve algo que creíamos superado, que era la importancia pública de las ciencias y la tecnología. Ana, ¿vos podrías trazar un poco el derrotero de la última década y media del CONICET, más allá de tu gestión, sino como la representación simbólica de lo que un país pretende para lograr de alguna manera soberanía en el desarrollo, ¿no? Bueno, hola, primero buenas tardes y gracias por la invitación, y disculpen, estamos con un evento internacional acá y vengo de las sesiones, por eso no pude acompañarlos ahí. Yo quería decir una cosa antes. Sí. Este señor nos lleva a discusiones no del siglo XX, nos lleva a discusiones del siglo XIX, porque pone en duda la educación pública. La Argentina se resolvió con una ley en el año la ley 1420, en el año 1884. O sea, no estamos retrocediendo al siglo XX, estamos retrocediendo al siglo XIX. Entonces, en ese contexto, parece trivial que no se necesita la ciencia y la tecnología. Si yo estoy hablando de que no voy a educar al soberano, como se dijo en cierto momento, y eso lo discutimos después, directamente, ni siquiera llegar a la universidad, que además es gratuita en la Argentina desde 1949. Algo no es trivial, y yo se lo digo sobre todo a los jóvenes, esto es poco común en el mundo, educación universitaria gratuita y de calidad, y por eso tenemos tantos compatriotas latinoamericanos en nuestras universidades públicas. Diego es de la UNSAM, en la Universidad de Buenos Aires, Rosario, etcétera. Tenemos cada vez más compatriotas de Brasil, de Chile, de Perú, etcétera, que vienen a estudiar en algo que ofrece la Argentina, que es el derecho a la universidad pública, gratuita y de calidad. Un derecho que también, por supuesto, se pone absolutamente en discusión con los famosos vouchers, ¿no? Que queda claro
que los vouchers a los compatriotas chilenos les alcanzan para venir a las universidades nuestras. Para eso es la función del voucher. Entonces, si hablamos de ciencia y tecnología, desgraciadamente, la ciencia y la tecnología en la Argentina ha tenido avances y retrocesos. Podemos ir bastante más lejos, hablar de la noche de los bastones largos en el año 68, donde fueron la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y la de Filosofía y Letras, incursionadas por la policía, un decano que fue golpeado en la cabeza, y de ahí una partida de científicos que muy pocos de ellos pudimos recuperar. Después tuvimos la dictadura, que afectó por supuesto a toda la sociedad argentina, pero en el caso también tuvimos una gran pérdida de investigadores e investigadoras. Y después vinieron los 90, y vos ya lo mencionaste, nos mandaron a lavar los platos, y yo lo que quiero aclarar es que no nos mandaron a todos a lavar los platos, nosotros tomamos esa consigna. Mandaron a los platos a la doctora Torrado, que era, y ahí quiero reivindicar a las ciencias sociales, porque la doctora Torrado, ejerciendo el pensamiento crítico de las ciencias sociales, le dijo al señor Cavallo: los índices de pobreza que vos estás mostrando son mentira. El señor Cavallo, como era su costumbre, se sacó, y como la doctora Torrado era una mujer, la mandó al lugar a donde se mandan las mujeres, a lavar los platos. De ahí nosotros tomamos eso, como diciendo, mandan a una, nos mandan a todos. Pero acá quiero reivindicar, porque hay una crítica muy fuerte cada vez que vienen estos avances de la derecha a la ciencia en general y a las ciencias sociales en particular, porque las ciencias sociales y humanas muestran que el rey está desnudo, ¿no? A mí esa metáfora me gusta, ¿no? Porque ellos avanzan y las ciencias sociales le muestran: no, mira, no estás avanzando, no estás avanzando. Bueno, después tuvimos la época de oro, que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, donde nosotros quintuplicamos el número de becarios y becarias, triplicamos el número de investigadores, se crearon muchísimos institutos de investigación para el CONICET, o el CONICET junto con contrapartes, que en general son las universidades nacionales, las contrapartes. Hubo un nivel de equipamiento impresionante, pero además empezamos a pensar claramente la ciencia y la tecnología asociadas al desarrollo nacional. Porque la creación del CONICET en el año 58, que tiene un antecedente, el que sabe es Diego, pero yo entro, un antecedente del año 52-53, donde se crea el CONATIC, si no me equivoco, y fíjense, tecnología va primero en el CONATIC, con tecnología y ciencia. Luego en el 58 se crea el CONICET con un pecado original. El CONICET lo crea el primer premio Nobel de la Argentina, el doctor Bernardo Scuzzei, para sacar la investigación de las universidades, porque en las universidades había política. Y en esa generación la política no era una buena palabra exactamente. Bueno, el CONICET se crea, va avanzando, pero con una idea de mirar afuera, ¿no? El CONICET se saca, copia un poco las carreras de investigador y técnico a lo que es a lo que era la institución francesa, y generalmente nosotros éramos evaluados por cuánto publicábamos. Y ese cuánto publicábamos lleva a una idiosincrasia del investigador o la investigadora argentina, la que debe ser uso ilegal de la psicología, que lleva a que yo quiero ser primero o último en un trabajo, que no comparto, y tomo los temas de una agenda que es una agenda de afuera. Si yo trabajo en el área de ciencias médicas, por ejemplo, las enfermedades asociadas al envejecimiento, precisamente son las más importantes para las sociedades envejecidas, especialmente las europeas, entonces voy a publicar mejor. Si yo trabajo un problema particular de la Argentina, o por lo menos muy profundo en la Argentina, como es el síndrome urémico hemolítico, o como es el dengue, etcétera, no voy a publicar también. Entonces, ¿cómo evalúo? También defino temáticas, defino cómo trabajo. ¿Y qué pasaba con los jóvenes o no tan jóvenes que decían hacer algo aplicado? Bueno, llegar a una vinculación tecnológica lleva tiempo. Ese tiempo no está asociado a poder publicar mucho, entonces nosotros decíamos, hagan algo aplicado, y después les decíamos, no entrás, no promovés, etcétera, etcétera, porque no publicaste. Entonces, desde el gobierno de Néstor y Cristina, aparte de la fuerte inversión, se empieza a mirar las ciencias desde otro lugar. Porque nosotros siempre decimos que nosotros obviamente queremos gobiernos que apoyen a la ciencia, no hay duda, pero no solo porque queremos tener un mejor salario o poder tener el pasaje al Congreso que queremos ir. Nosotros queremos gobiernos que se apoyen en la ciencia, porque estamos absolutamente convencidos
que el desarrollo científico y tecnológico está asociado a un país mejor. Y a un desarrollo particular. En ese punto, entonces, Ana, sí. Lo que me gustaría es que más allá de este devenir, que es importante saberlo, conocerlo, podamos también transmitir, esto es como el idioma de los abogados, ¿viste? Lo entienden pocos y tenés que pedirles a los abogados que te traduzcan más o menos lo que dice. Digo, podemos volcar este mensaje que estás dando, que me parece sumamente importante, en un lenguaje, no en un lenguaje, porque no es eso, no es el lenguaje, sino en la mirada de la influencia positiva que tiene una investigación. Vos lo dijiste muy bien. Si publicás temas que marca el hegemón, vas a tener posibilidades de ser conocido, trascender. Ahora, si hablas del dengue, del síndrome hemolítico, del Chagas, bueno, probablemente no tengas la difusión que... Todo esto es importante para mostrar a la gente que cuando se desarrolla la tecnología propia y de manera soberana, tiene una traducción casi, te diría, inmediata en lo que transcurre en ese país. El caso, y lo hemos charlado con Diego en otra oportunidad, fue el tema, por ejemplo, del litio, ¿no? Cómo aprovechar el litio que tenemos nosotros como para desarrollar cosas que nos sirvan. Y tenemos hoy en La Plata, o cerca de La Plata, desarrollando baterías para colectivos, ¿no? Que es experimental, todavía no se masificó la producción, pero ahí está la demostración de cómo nos sirve la tecnología en función de lo que nosotros necesitamos. A ver, Diego, una apreciación tuya con respecto a esto que estoy diciendo y completar esta historia tan rica que cuenta Ana sobre el devenir de la ciencia y la tecnología en la Argentina, ¿no? Perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación. Además, un gusto estar con Ana, que nos vemos re poco, a pesar de que trabajamos a unos metros de distancia. Mirá, me vienen muchas cosas de esto que estamos hablando. Para empezar, podemos hablar de litio, de transición energética, de salud, de toda la gigantesca agenda que nos abrió, dejando muchas lecciones positivas la pandemia. Podemos hablar de tecnologías digitales, podemos hablar de aeronáutica, sector telespacial, sector de telecomunicaciones, y sector espacial. Podemos hablar del mar argentino en este momento, se está desarrollando en Mar del Plata una actividad sobre lo que llamamos Pampa Azul, vinculado a la soberanía marítima. Y el otro candidato a presidente te habla de que los pobres vendan órganos. Digo, tenemos una agenda infinita para discutir en la Argentina de los próximos años. En Argentina. Pero a mí me queda una pregunta, Diego. Es muy claro para los que estamos metidos en esto, pero parece que el mensaje algo falló. Es decir, hoy hablamos con Alicia Castro en otro programa sobre la cuestión negacionista, ¿no? Un proyecto contra el negacionismo. ¿Hay algo en la pedagogía o en la transmisión nuestra del campo? Digo del campo nacional y popular, pero con eso simbolizo todos aquellos que están en favor. Puede ser también de centro, puede ser también radical, no importa. Digo, que grafique que esto es positivo. Hay algo en la transmisión pedagógica hacia el gran público que no despierta esa sensación que puede despertar el fútbol, tu equipo de fútbol, esa emoción, es decir, che, es argentino el desarrollo, ¿no? No lo trajeron de afuera. El caso de los satélites, que en algún momento hemos hablado contigo, es decir, hay una falta de orgullo en lo producido nacionalmente porque no se conoce. Nadie le explicó a la gente que el ARSAT 1 y 2 fueron producciones nuestras y que Macri las regaló. Espera, son muchas cosas juntas. Primero, lo que estamos viviendo en términos de descontextualización, el esfuerzo que hacen los medios hegemónicos o concentrados por descontextualizar, por deshistorizar, por tratar de generar narrativas que al otro día te la cuentan de manera absolutamente cambiada, ¿no? Tenemos un candidato que dice que es anticasta y hoy está con la supercasta, que además es supermufa, por eso va a perder, y va a perder en los últimos 20 metros y vamos a ganar por una ventaja notable. No, es decir, eso no lo digo, no me estoy haciendo el guapo, realmente digo, es lo que estamos viendo que va a ocurrir por la manera que tiene el peronismo de salir a militar en los últimos
50 metros, en los últimos 20 metros, tenemos muchos mensajes para transmitir. Aprendemos en estos últimos metros cómo llegar de mejor manera. Lo que está ocurriendo en la Argentina, lo que suele ocurrir, esto ocurrió también en 2019, que llegábamos muertos de miedo porque habíamos perdido en el 2015 y porque Marcos Peña era el vietnamita de las redes, y nosotros éramos aburridísimos porque le queríamos explicar a la gente lo que era la inflación. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Mimetizarnos. Yo recuerdo una reunión en el Instituto Patria, me impresionó mucho Horacio González, cuando estábamos todos discutiendo en los últimos 20 metros cómo teníamos que reaccionar. Y Horacio González dice, miren, si vamos a ganar las elecciones pareciéndonos al enemigo, fue el término que usamos en ese momento, porque realmente la destrucción que había producido el macrismo ya no era para hablar de rivalidades, nos había dejado sin 23.000 pymes, nos había dejado sin ciencia y tecnología, ¿no? Entonces no es exagerado el término en ese momento. Si vamos a ganar pareciéndonos al enemigo, y mejor perdamos, porque entonces da lo mismo que gane uno o que gane el otro, ¿no? ¿Qué nos quería decir? ¿Sabés qué me estás? Les pregunto a los dos. Estas cosas, vos me estás hablando de que Horacio González, hombre intelectual del pensamiento, se reunió con científicos. ¿Por qué no nos enteramos? ¿Por qué no se entera la gente de esto? ¿Qué es lo que nosotros no hacemos bien? Porque en última instancia es un error nuestro no haber publicado, es que yo te digo lo que no hacemos bien. Gritado. No tenemos papel prensa. Eso es lo que... Pero tenemos, a ver... ¿Te cuento la historia del papel prensa? No. Era retórico, necesitamos 2 horas. Ya sé que es retórico. Ana, tu mirada sobre esto que yo digo de la difusión, de poner en la agenda todo lo que hacemos. Hacemos y me prendo con el orgullo de un tipo más. Yo soy periodista, no soy científico. Me prendo con la emoción de saber que hay cosas que se hacen acá que son maravillosas, pero estoy seguro que no conozco a todas. Y no las conozco a todas porque no logramos difundir. Entonces digo, bueno, ¿cómo despierto ese entusiasmo en la gente? Para que diga, ¿sabes qué? No, yo voy a votar lo que sé que va para adelante, ¿no? Yo creo que es difícil porque no llegamos a lo que dice Diego, es una metáfora, es que no llegamos a los medios hegemónicos. Y los medios hegemónicos, salvo que sea algo muy impactante, no nos sacan. Yo me acuerdo de la época de pandemia, cuando las pocas veces que me entrevistaban los medios hegemónicos, yo decía la palabra soberanía, la palabra Estado, y me decían, gracias doctora, y me cortaban, pero era sistemático. Recuerdo un canal de televisión muy famoso, un canal de cable, que todos estábamos esperando la vacuna, ¿se acuerdan? Cuando estábamos desesperados por tener la vacuna contra COVID y todavía no existía en el mundo, y cuando yo no me acuerdo bien, en un momento me dicen, bueno, pero ¿cuánto va a costar? Y yo dije, mire, nosotros tenemos un Estado que garantiza 19 vacunas gratuitas. E inmediatamente me dicen, gracias doctora. O sea, cuando vos llegás con ese mensaje, es muy difícil impactar, porque nosotros tenemos en la televisión pública programas de ciencia, donde se entrevistan científicos, algunos en C5N, desgraciadamente van a las 12 de la noche del sábado, que es difícil que lo enganchen, en las radios, en los diarios que no son los hegemónicos, estamos. Probablemente nos hace falta una mejor comunicación en las redes sociales, que todavía nos cuestan. Nosotros, no me cargo por mí misma, pero somos bastante decimonónicos en la forma de transmitir las ideas. Tenemos que estar en las redes sociales. Ahora, llegar a los medios hegemónicos es muy difícil, porque permanentemente nos censuran, no nos invitan, nos censuran, y cuando vos llegás en el boca a boca es fantástico, pero cuesta mucho el boca a boca de todos los días. Parece que sí nos falta, pero nos falta que se cumpla la ley de medios, que vuelva a tener una ley de medios, y tenemos que estar, creo que es fundamental, al igual que la ciencia, la comunicación es un derecho. La ciencia es un derecho, la comunicación es un derecho. El derecho a la comunicación no lo tenemos en estos momentos, y el de la ciencia parece que nos lo quieren cortar. Y toda esta información a nivel de colegio, de currícula escolar, colegio primario, colegio secundario, que haya algún tipo de currícula que sea informativa, no pido otra cosa que no sea informativa de las ciencias y la tecnología, como para que los pibes empiecen a entender cuál es la importancia de desarrollar la propia tecnología, la propia ciencia. Diego, ¿vos tenés alguna idea al respecto?
Sí, tengo experiencias que fueron muy positivas. Yo empiezo a entender la percepción que vos nos estás transmitiendo. No sé si la comparto. En este sentido, pensé en experiencias como Tecnópolis, donde los fines de semana se llena de chicos, de chicas, que van a tratar de entender, jugando, divirtiéndose, lo que es la tradición cultural, científica, histórica de la Argentina, lo que es Canal Encuentro. Como logro en lo que a mí me gusta el término, el concepto de batalla cultural, porque es ahí, me parece, donde vos estás apuntando, ¿no? Y algo por el estilo. Que no sé cuál es la solución. Claro, porque yo pongo entusiasmo porque se transmita, pero no tengo la solución. No, porque lo que vos estás planteando me parece que también tiene mucho que ver con el huevo de la serpiente. Claro. Y con el despertar en la gente, ¿sí? Esas cosas que despierta la figura de San Martín, la figura de Perón en una parte de la población, entusiasmo por lo que uno hace, ¿no? Exacto. Yo no sé si, cuando yo decía que no comparto el planteo que hacés, decía que no sé si comparto esta idea de que algo nos está faltando. En realidad lo que está en juego son correlaciones de poder. Y lo que tenemos que tratar de dar vuelta son las correlaciones de poder. Ahí está cómo se construye ese poder de comunicación. Pero lo comunicacional hoy tiene mucho que ver con el acceso a las tecnologías, con el acceso a los medios. Alcanza, yo no sé si vieron, yo quedé horrorizado. Me pareció fantástico nuestro candidato, la manera en que encaró la entrevista con Majul. El nivel de agresión, de sesgo de sus preguntas, de manera retorcida de perseguirlo, de gestualizar al punto de que como tenemos un candidato que es muy robusto, que tiene mucha experiencia política, le tenía que decir, sí, pero más que cintura, además de inteligencia, en términos comunicacionales, pero no me cabecees cuando yo hablo. Porque más hablaba y el otro le hacía que no. Y vos decís, pero eso no es periodismo, eso debería estar invalidado en un medio de comunicación. Bueno, es que estamos en una batalla grave que viene construyéndose, no en la Argentina, a escala global hace 50 años, y que en América Latina se padece de manera totalmente acentuada. Vos me podés decir, bueno, pero Estados Unidos tuvo un Trump, o Gran Bretaña tuvo un Johnson. Sí, bueno, pero Brasil tuvo Bolsonaro. Y el Bolsonaro abrió las posibilidades para que tengamos al león, ¿no? La derechización es internacional. El caso Milei es un caso muy particular y tiene el matiz argentino, pero la derechización es mundial y contra eso es muy difícil. Matiz argentino, pero se están haciendo una fiesta a nivel internacional, porque tuvimos zoológico dentro de la derecha a nivel global, pero este personaje ya pasa lo divertido. Es divertido. Y es peligroso como todo personaje atípico pero es peligroso al punto de la reivindicación de un genocidio de manera explícita. Entonces digo, ¿hasta dónde estamos jugando dentro de lo que permite la democracia? Y eso trasciende lo comunicacional. Es decir, ¿qué estrategia podemos poner desde el campo popular, desde las mayorías, con 1 o 2 canales de televisión, contra 300 canales de televisión, contra los poderes fácticos, contra la aparición del supermufa? Tenemos que hacer una pequeña pausa. No sé, Ana, si vos podés continuar con nosotros esperando ahí en el Zoom. Un ratito más, si puedo. Dale. Vamos a ir a una pausa en nosotros. Estoy con Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET, y con Diego Hurtado, que es a ver, es muy largo el título tuyo. Me cuesta mucho, decilo vos, sos el secretario de planeamiento, listo. Dale, secretario de planeamiento. Vamos a una pausa en nosotros y ya volvemos. Enseguida volvemos con Nosotros los Otros en Radio Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Salud.
El Ministerio de Salud investiga las causas del aumento de casos y muertes por el Streptococcus del grupo A. La cartera precisó que hay en la actualidad 487 casos de infección invasiva en todo el país, 78 de los cuales fueron pacientes que fallecieron. La infectóloga Lea Daguzzi aseguró que la detección de la circulación de estos clones es una alerta. Hay que estar atentos y mantener la vigilancia, pero no entrar en pánico, ya que la mayoría de las infecciones ocasionadas por esta bacteria son leves y fáciles de tratar. Aclaró que se reportan más casos en jóvenes porque esta bacteria tiene un mayor número de receptores celulares entre los 2 y 18 años, con variabilidad individual, pero eso lleva a que sea la población más afectada, aunque no es excluyente. Corrientes. Más de 1.000 evacuados por la creciente de los ríos Paraná y Uruguay. La altura de ambos ríos en la mayoría de los puertos de Corrientes permanece en estado creciente y en alerta o evacuación, según detalló el informe de la Prefectura Naval Argentina, y las localidades más afectadas por las inundaciones son Santo Tomé, Itatí, Paso de los Libres, La Cruz y la isla Apipé. El jefe de Operaciones de Defensa Civil, Orlando Bertoni, confirmó que los afectados superarían las 1.200 personas entre evacuados y autoevacuados. Sin embargo, explicó que la situación tiende a mejorar porque la perspectiva es de bajante. Además, detalló que se espera el comienzo de una bajante que comenzaría en 48 o 72 horas. Más información en telam.com.ar. Asumo el gobierno con una misión clara y concreta: institucionalizar el país. ¿Cuándo van a ser esas elecciones? A 40 años del reinicio de la democracia. Un documental de Telam sobre el papel de los medios durante la transición. El proyecto político de ellos en ese momento era simplemente salvar el pellejo. ¿Cuántos cadáveres presume que hay, señor? Yo no puedo decir la cantidad. Que se terminaba la pesadilla de la dictadura. La irrevocable resolución de derrotar para siempre a la dictadura militar. ¡Llega la democracia a nuestro país! Democracia, la noticia más esperada. Ya disponible en www.telam.com.ar y en nuestro canal de YouTube. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Estamos aquí. Y seguimos aquí en Radio Caput, como dice la publicidad. Ana Franchi está del otro lado, en el YouTube, en el Zoom. También por YouTube está saliendo, ¿no? Sí, ahí me dicen que sí. Que es la presidenta del CONICET, y a mi lado Diego Hurtado, secretario de Planeamiento de Ciencia y Tecnología, en un debate que me parece importante, porque si no nos planteamos estos temas entre nosotros, en las distintas disciplinas que componen, bueno, el desarrollo de una sociedad, difícilmente podamos hacer eso que decimos de juntar capital político para hacer las transformaciones necesarias. Y le voy a preguntar a Ana. Es decir, la pregunta que te hice a vos, que Ana no escuchó porque está del otro lado. Ana, ¿cómo hacemos para juntar capital político? En el sentido, no capital político partidario, sino en el capital político para la transformación, para afianzar ese sesgo que debemos tener los que queremos desarrollar el país en todos sus términos, ¿sí? Yo creo que es un trabajo que no es de un día para otro. Nosotros como CONICET, por lo menos esta gestión en el CONICET, trata de acercarse cada vez más a la comunidad. Y no es un capricho, sino es justicia, ¿no? Porque nosotros, la mayoría de nosotros y nosotras hemos estudiado en universidades públicas, mantenidas por personas que quizás sus hijos o sus hijas no puedan alcanzar el colegio secundario. Y nosotros tuvimos el privilegio de estudiar en universidades públicas, hacer doctorados y estar trabajando en algo que nos gusta mucho, pero que lo tenemos que poner al servicio de la gente. Y cuando la gente se da cuenta que nosotros podemos ayudar, va a defender la ciencia y la tecnología. Hace un par de semanas estuvimos en La Matanza con un programa que está en la Secretaría de Diego, que es el programa con el que trabajamos con cooperativas,
trabajando con una cooperativa que en realidad fue una empresa recuperada, que cerró en el 2019, que fabricaba pinturas para autos, que tenía como clientes, por ejemplo, a Toyota, y que de un día para el otro cerraron y dejaron entre 80 y 90 personas en la calle. Y alrededor de 20 compañeros se armaron como cooperativa, empezaron a trabajar, y nosotros ahora desde un instituto de CONICET estamos ayudando a mejorar la calidad de las pinturas que ellos fabrican, para que obviamente vivan mejor, puedan incorporar más gente, puedan impactar. Ahora, hace un punto ahí, un pequeño punto. Yo puedo contactarme con la empresa y contactarme con el instituto que depende o está relacionado con el CONICET y traer un representante de ambas cosas aquí al estudio, de tal manera que le demos trascendencia y visibilidad a este tipo de conjunciones, de coordinaciones, porque si no damos publicidad, esto es lo mismo que nada. Lo saben los integrantes de la cooperativa, lo sabe el CONICET y nadie más. Y yo después te mando un contacto para que contactes. Dale, fantástico. Me parece sumamente importante poder dar a conocer este tipo de cosas. Esa es una cooperativa, pero también trabajamos con las pymes, con muchísimas pymes. Fíjate que nosotros tenemos una cosa que se llama servicios de stands, servicios tecnológicos de alto nivel. Y el año pasado hicimos 20, que son servicios que a lo mejor una empresa, especialmente una pyme, no puede tenerlo porque es muy costoso, porque no tiene sentido, que se hacen desde los institutos de CONICET. El año pasado hicimos 15.000 stands, la mitad fueron para pymes, y le resolvés ciertos problemas. Pero al mismo tiempo aprendemos en comunidades que no es que nosotros vamos y las sabemos todas, porque no las sabemos todas. Los compañeros de la cooperativa supieron remarla durante un montón de tiempo para poder estar ahí, para ir comprando de a poco algunas máquinas, para poder ir mejorando, conocen el mercado más cercano. Y así tenemos el acercamiento a las pymes, también tenemos a las grandes empresas, porque nosotros los yogures de una marca, de una multinacional francesa, tienen un agregado de probióticos que se realizan de un grupo de la provincia de Tucumán, y fue la inversión más importante de esta empresa en un país latinoamericano, y ahí están los yogures, pero al mismo tiempo esos yogures van gratis, porque la provincia de Tucumán lo viene apoyando, lo llaman el yogurito, van gratis a las escuelas públicas, y la provincia lo sostuvo aún durante el macrismo, y eso hace que los chicos y las chicas se informen menos, y por lo tanto les vaya mejor en la escuela, porque faltan menos. Entonces, en las políticas públicas, en las pymes, en las no tan pymes, en las pequeñas cooperativas, cuando uno está presente y le dice, estamos acá porque queremos junto a ustedes, esa gente la defiende, porque la defensa es cuando vos conocés las cosas, y no es difícil. Bueno, justamente algo. De eso se trata. Ana, déjame que haga un paréntesis acá, porque a lo que vos estás hablando, y yo soy un curioso y un comedido, y vi que Diego estaba anotando ciencias sociales, y dije, está relacionando lo que estamos pensando. Contar por qué escribiste ahí en tu papelito ciencias sociales, que tiene que ver con esto que vos estás hablando, Ana. Es difícil hablar con vos. Es muy difícil. Uno se siente que está dando un parcialito, ¿viste? Cuando uno llegaba a clase y decía, saquen una Pero hoja. si no hacemos esto y yo hago lo que hace Majul, estamos perdidos, ¿sí? Está buenísimo. Dale. Está buenísimo. No, me encanta venir acá y charlar con vos. No, venía anotando, un poco tratando de hilvanar. Ana dijo algo muy importante cuando habló del rol de las ciencias sociales, de que Caballo no había mandado a lavar los platos a los y las científicas, sino a una socióloga que era una gran demógrafa que estaba estudiando la estructura socioeconómica y mostraba los niveles de pobreza que contradecían de plano esta ficción que la derecha, porque la derecha, digo, desde... Es una puesta en escena. Desde el Mufa hasta el León, digo, suelen construir escenarios que desde el lugar nuestro, cuando vos decís cómo construir poder político, bueno, nosotros apostamos al conocimiento, apostamos a las narrativas compartidas, socializadas. Digo, la ciencia y la tecnología hoy es el camino al desarrollo. Es muy sintomático que a la candidata que quedó en el camino no se le cayera la palabra ciencia ni la palabra tecnología en no sé cuánto, capaz que me equivoco y un par de veces la mencionó. Pero no estaba en el menú. Exactamente. Y cuando les toca hablar a los libertarios, te salen con disparates que yo creo que ya quedaron en el pasado, ni vale la pena resucitar o reflotar,
Pero ¿a qué está apostando esta gente? Es decir, ¿cuál es el modelo de sociedad? Digo, ¿no? Yo con vos creo que hablábamos del tema del individualismo, sin ninguna duda, de sí. Gary Becker y el póster en el comedor del libertario, y que Gary Becker, ¿quién era? El autor de la teoría del capital humano. Vos sabés pedalear, sos capitalista porque tenés un capital. Te levantás tan temprano, sos un capitalista, no sos un trabajador. Sos un capitalista porque tenés un capital que tenés que optimizar. Levantate temprano, pedalea mucho, usá tu creatividad si la tenés, si no la tenés, tratá de ser perseverante y te jodiste, pero ese es tu capital. ¿Sí? Si sos pobre o si no llegas a fin de mes, es un problema tuyo que no sabés optimizar tu capital. Así no se construye una sociedad. Las sociedades se construyen hoy cuando miramos las sociedades que le gustan al libertario, porque también está esto. Hay una flagrante contradicción, ¿no? Por supuesto, entre pero lo que viven dice. en la contradicción. Entonces digo, el problema que tenemos es mucho más profundo y es algo que se viene construyendo desde las usinas de la derecha desde hace 40, 50 años, que tiene que ver con rompernos toda posibilidad de vínculos sociales, de narrativa, de construcción de verosimilitudes o de contextos de comprensión, de comunicación, de entendimiento. No deshumanizan, transforman la sociedad en una selva y después sálvese quien pueda. Déjame contar una charla con un taxista. Digo, colega divino, me empezó a hablar del partido de Boca, si podíamos ganar, etcétera, etcétera. No quiero tocar puntos sensibles. Yo soy de Platense, así que yo soy de River, así que inmunizado. No. Pero este hombre me decía, muy delicado, muy atento, pero quería hablar de política. Cuando hablaba de partido hablaba de Racing, no de Boca, perdón. Hablaba de Racing. Me vine yo al presente. Y me preguntaba de manera muy cortés casi, no, porque yo la voy a votar a Bullrich. No me dijo vos a quién vas a votar, yo la voy a votar a Bullrich. ¿Qué te parece Bullrich? Le digo, mirá, me da miedo por el tema de las armas. Digo, pero está bien, nos tenemos que defender. Hay mucho delito, algo así, ¿no? A lo cual yo le dije, pero vos estás manejando a las 9 de la noche. Me estabas llevando a las 9 de la noche. Sí. ¿A qué hora volvés a tu casa? Y a veces vuelvo a las 3 de la mañana, a veces a las 4 de la mañana. Si llega de noche, sí. ¿Vos no tenés algún vecino con el que te lleves un poquito mal? Bueno, sí, tengo. Me empezó a contar, nos reímos un poco. Bueno, imagínate ese hombre armado, vos llegando a las 4 de la mañana a tu casa, te confunde con un chorro y te pega un tiro. Digo, ¿no? Es bien sencillo, una vivencia que puede pasarle a un taxista en particular porque llega a su casa, me mira por el espejo, sigue manejando, me dice, la verdad que no lo había pensado. Y entonces digo, perdón, corto con la anécdota, vuelvo a nuestro, lo cuento como un botón de muestra. Sí, es eso lo que está circulando y lo que está jugando como factores de decisión del voto. Bueno, eso me parece que tiene que ver con el rol que están jugando hoy los medios de comunicación concentrados en desarticular, en no ayudar a pensar o en ayudar justamente a despensar nuestra realidad, digo. Y ahí estamos jugando nosotros, tratando de navegar a contracorriente, construyendo una narrativa, anclándonos en la historia, contando lo que pasó entre 2003 y 2015, explicando que nos salió mal 2019, 2023. Sí, eso está claro. ¿No? Está claro, creo que para todos está claro, pero eso no significa ni eso avise para que volvamos, digamos, a una estructura de desechar la posibilidad de construir un ARSAT 5, como estamos haciendo, ¿no? Estamos construyendo satélites. Ana, ya que vos también militás el feminismo en sí dentro de las ciencias y la tecnología, también es un campo en el que hay una discriminación importante con respecto a la mujer y a las, en un ámbito que mandaron a lavar los platos, ¿no? Y como vos decías, ¿no? A una socióloga, ¿no? Eso también es parte de la lucha, es parte de la concientización de la ciencia y la tecnología, me parece. Sí, el tema es que en la Argentina, a diferencia de otros países, hay más investigadoras que investigadores. Entonces, muchos te dicen, acá está todo resuelto. Y no está todo resuelto porque las mujeres nos quedamos en las categorías más bajas, en el CONICET, hay muy pocas mujeres rectoras, pero muy pocas mujeres rectoras. La Universidad de Buenos Aires nunca tuvo una rectora.
y como eso podemos hablar de un montón de universidades que no han tenido rectoras, y o sea, los puestos de gestión son escasos, y además lo que se le dificulta a una mujer no ingresar, sino mantenerse en una carrera científica y poder avanzar, ¿no? Relacionado por un lado con los cuidados, por otro lado de algo que no se hable, que es la violencia de género y el acoso, que sí existe en estas instituciones que parecen tan impolutas, a la dificultad, mira, nada más, siempre yo vuelvo a la pandemia porque la pandemia mostró muchas cosas. Durante la pandemia a nivel internacional bajó más de un 20% el protagonismo de las mujeres en los trabajos de investigación. ¿Por qué? Porque tuvieron que ocuparse no solo de los niños, sino también de los mayores, porque, digamos, claro. Sí, es clarísimo. Entonces, avanzar en eso, se ha avanzado, por supuesto, ya no escuchamos las cosas horrorosas que hemos escuchado, las que pertenecemos a otras generaciones, tanto en las universidades. Recién estuve en la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, y el que es el actual secretario de Ciencia y Técnica es un ingeniero electrónico, y contaba que él tuvo una sola compañera mujer, y que un profesor, cuando ella preguntaba, él le contestaba: yo no le voy a contestar a usted porque usted es mujer. Así. O sea, más brutal que eso, bueno, de esas te puedo contar miles. Entonces, quizá por lo menos no se dicen ahora esas cosas, pero igual la dificultad existe, nos cuesta mucho avanzar, visibilizar el problema es muy importante, porque antes parecía que no era un problema, porque te decían: yo soy profesora adjunta, gano igual que un profesor adjunto, yo soy investigadora tanto, yo gano igual que el otro. Es cuánto tiempo te llevó llegar a ese lugar, claro, y cuánto dejaste de hacer para hacerlo. Mientras unos iban a jugar a la pelota o a mirar, no sé, una película, había que ir a buscar al nene en el jardín de infancias, había que cambiarlo, darle de cenar, etcétera, etcétera. Ahora las cosas están un poquito más parejas. A mí lo que me asusta un poco es que somos muchas, porque quizá los salarios no son tan competitivos, algo que ya pasó claramente en las maestras y en las profesoras de secundario, ¿no? Esto se llama feminización de la pobreza, ¿no? Donde somos más porque quizá el salario no importa tanto. Y después hay lugares muy difíciles de penetrar por las mujeres, como son las ingenierías, la informática, las ciencias más duras, como la física y la matemática. Todavía son, a nivel mundial, no solo de la Argentina, son lugares muy, muy masculinizados. O sea que es todo un camino que tenemos que recorrer, y sobre todo lo que más molesta es el ya está. Y creo que en el discurso de este señor, que ninguno lo quiere nombrar, hay una vertiente machista terrorífica, homofóbica, como ya sabemos, ¿no? Los compara a los homosexuales con los piojosos, la candidata a canciller. Y por otro lado, el tema bien claro del voto del varón joven, etcétera, asustados ante el avance de las mujeres en ciertos lados. Entonces yo creo que es un componente muy fuerte en la precarización del trabajo. Hoy me contaron una cosa muy singular: una profesional que trabaja en una clínica como monotributista, porque ni siquiera está empleada, ciencias de la salud, que también le gusta investigar y ha publicado o intentaba publicar trabajos, pero resulta que entre la precarización de su trabajo, el trabajo finalmente iba firmado por el jefe de sección, con el jefe de la especialidad en el hospital donde trabajaba. Es decir, fíjate vos, sumado a la cuestión de discriminación de sexo, de género, estaba la discriminación laboral, porque hay una precarización de por medio que establece quién es el jefe, ¿no? Podría ser una jefa en última instancia también, pero en esa precariedad laboral perdía la posibilidad de publicar su nombre como autora de un trabajo científico, ¿no? A ver, tenemos muy pocos minutos, tenemos 7 minutos hasta el final. Me gustaría, Diego, que cierres un poquito dando una perspectiva hacia adelante, tomando en cuenta tu optimismo de que vamos a ganar, y espero que sea así. ¿Qué tenemos que hacer para consolidar esa victoria? Ahí está la cuestión. Me parece que la estrategia de nuestro candidato está funcionando muy bien. Me parece que la militancia detrás de una posición
tan eficaz a mi juicio como de ir a un gobierno de unidad nacional. Digo, ¿cómo veo yo el papel, el rol de los que estamos en el campo científico-tecnológico? Déjame bajarlo a lo que venimos, lo que viene haciendo Ana, lo que venimos haciendo. Por eso los convoqué, porque es un área donde... Por un lado, y esto estamos hace 2 o 3 semanas sin parar, tratando de recorrer lugares donde entendemos que tenemos audiencias sensibles a los aportes de la ciencia y la tecnología, por un lado, pero también a la necesidad de elaborar un discurso, entre comillas, eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Bueno, hablar de la manera más clara posible de qué cosas pasaron en estos 4 años, esto ya lo hablamos con vos, qué cosas no hicimos bien, qué cosas dejamos de hacer, pero, y acá viene el pero, mostrar que en ciencia y tecnología lo que recibimos en diciembre de 2019 era pura devastación, y en estos 4 años, hoy podemos mostrar muchísimos resultados que están dejando a un país, no solo por la ciencia y la tecnología, pero como una de las dimensiones que hoy están posicionando a nuestro país para arrancar con una oportunidad, única. Esto lo repite Massa, cada vez que tiene oportunidad, la perspectiva que abren a la Argentina los recursos naturales de los que dispone nuestro país, pero también repite que no alcanza con los recursos naturales, y lo que hay que agregarle a los recursos naturales, que los economistas llaman valor agregado, nosotros lo llamamos conocimiento, ciencia y tecnología. En estos 4 años se avanzó mucho, siempre falta mucho. No termina nunca. Pero exactamente. La ciencia y la tecnología no terminan nunca. Pero te aseguro que lo que hoy tiene la Argentina, en términos de capacidades científico-tecnológicas, en el sector energético, en el sector salud, en el sector alimento, estamos empezando a entender que tenemos que dejar de darle la espalda a los mares, y ahí estamos hoy en Mar del Plata. Déjame que te haga una interrupción y les pregunto a los dos. Se comunicó conmigo cuando vio el flyer que anunciaba este programa, un sociólogo muy conocido. No voy a decir el nombre porque no me autorizó, no le pedí permiso, pero me dijo, en la ciencia y tecnología hay mucha gente que va a votar a Milei. ¿Cómo se entiende esto? Le voy a dar la posibilidad a Ana que me conteste un poquito esto y después te lo pregunto a vos. No sé si hay mucha gente. Puede haber más gente que pueda votar en blanco. Yo no sé si hay mucha gente que va a votar a Milei. Puede ser la gente muy joven. No creo. Los que nos quemamos con leche, sí, vemos una vaca y lloramos. 4 años del macrismo, cuando todavía nos prometían que iba a continuar la política de ciencia y tecnología, porque según ellos era lo único que había hecho bien los gobiernos de Néstor y Cristina. De hecho, dejaron a un ministro que no voy a seguir hablando de él. Entonces, yo creo que hay un porcentaje. Hay cierta disconformidad, por supuesto. Creo que en ciencia y tecnología avanzamos sobre tierra arrasada, como dijo Diego, sobre salarios que habían caído un 40%. Dimos 6 jerarquizaciones, además de las, obviamente, de las paritarias. Tenemos una inflación que complica. El precio del dólar, por supuesto, también complica porque nuestros insumos son casi todos importados, pero también hemos tenido muchísima más presencia en el interior del país, porque uno siempre mira desde acá, desde Palermo, y mira qué es lo que tenemos que hacer o no. Y tanto el Ministerio, con 2 programas fundamentales, que fue equipar a través de equipamiento, como construir a través de construcción de edificios que nos hacían muchísima falta, como nosotros, con ingresos especiales para provincias poco favorecidas en los ingresos, porque en general, como casi todo, se cocina en Buenos Aires y unas pocas provincias más, hemos cambiado bastante la historia en el interior. Hay un porcentaje que van a votar, como en casi todas las profesiones. Hay cierto, por supuesto, desaliento, pero yo creo, como dice Diego, que estamos en una plataforma en la que estamos avanzando, que si seguimos tenemos una ley de financiamiento por primera vez en la historia, una ley de financiamiento que nos asegura que el financiamiento va a crecer. Vos fíjate que cuando se va Cristina teníamos el 0,35 del PBI, y cuando nos deja este señor, sí, el MUFA, nos dejó el 0,22. ¿Y hoy en cuánto estamos? El 0,35. Bien. Entonces, creo que hay grandes posibilidades.
y que quizá estemos llegando, por lo menos a algunos, sobre todo pibes y pibas, a explicarles qué les va a pasar si gana el león, o el león que ya es un gatito cariñoso. Ana Franchi, Diego Hurtado, es inmenso mi agradecimiento porque de algún modo nos clarificamos aquellos que no participamos activamente de la ciencia y la tecnología, pero intuimos que por ahí está la cosa, que por ahí está el crecimiento, como en otras disciplinas, por supuesto, no es la única, pero sabemos que hay que invertir mucho en esto porque, como decía Diego, el valor agregado es importante. Nuevamente, Ana Franchi, muchas gracias. Diego Hurtado, muchas gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene aquí, martes, 17 horas, nosotros. Gracias, Martín Loza, allí en los controles. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput. Le hablo desde Casil, la provincia de Santa Fe. Soy de la provincia de Córdoba. De Santiago del Estero. De Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. Pasan cosas. Mi saludo a todos los que están convencidos de que tenemos que votar por Massa Rossi. Y el 19 voy a votar a Sergio Massa. Que se pueda pensar que podemos hacer algo y no destruir, sino construir. Es por eso que voy a votar a Massa. Voy a votar a Massa. Y voy a votar, obviamente, a Massa. Yo voto a Massa. Por los derechos adquiridos. Yo no quiero perder ningún derecho. Nos costó mucho y amo la democracia. Radio Caput. Para que esto sea una interpelación a la conciencia ciudadana, a la conciencia democrática, a la conciencia del bien común. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia.